Darle formal inicio. Ahí tengo algunos amigos que están ingresando, pero si les parece, para cumplir con el tema de los horarios, ser prolijo en eso, como siempre lo hacemos, le damos inicio formal a esta segunda charla de las charlas de compliance en cuestiones de especificidad. Hoy nos toca un tema de gran relevancia, por supuesto, que tiene que ver con la implicancia del cumplimiento normativo en el área en el ecosistema cripto. Así que bueno, tenemos la suerte de que nos acompañe un gran amigo, aparte un conocedor experto en estos temas por teoría y por praxis también, Juan Pablo Friedenberg, a quien por supuesto muchísimas gracias, Juanpi, por acompañarnos hoy. Agradecerle a todos los que están presentes y los que posteriormente verán este video, por supuesto siempre quedar a disposición desde el ámbito de organización, que es del Instituto de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Rosario, que bueno, me toca circunstancialmente presidir, y también, por supuesto, agradecer lógicamente al Colegio de Abogados por estos espacios y a ITEPSUR, nuestro querido ITEPSUR, que Juan Pablo es miembro itepista allí, agradecerle también adherir a esta actividad. Así que, bueno, yo sin más la voy a agradecer, por supuesto, la presencia de todos los asistentes, agradecerle también a Carla Di Tomaso, que hoy va a ser quien modera. Así que bueno, a escuchar a lo que nos interesa escuchar. Así que bueno, Carla, te dejo ya en uso de la palabra. Después las preguntas las haremos al final, de viva voz. Abriremos los micrófonos, tendremos un rato para charlar también, por si surge alguna duda, que seguramente así será. Así que bueno, gracias a todos. Carla, quedás ya en uso de la palabra. Bueno, gracias, Cristian. En esta oportunidad, bueno, nos acompaña Juan Pablo Friedenberg, que es director de Compliance y Asuntos Públicos en Lemon, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona, profesor titular y adjunto de Finanzas Públicas y Derecho Tributario, subdirector del posgrado en Derecho Penal Tributario de la Facultad también de Derecho de la UBA. Y también fue funcionario de la ex AFIP. Bueno, antes de abrir la clase con el doctor, quería hacerles algunas aclaraciones para organizar más que nada la charla. Em, Voy a comentarles que las preguntas las vamos a hacer al final con micrófono abierto y yo ahora también por cualquier consulta o cualquier sugerencia que nos quieran dejar, voy a dejar en el chat copiado el correo nuestro para que nos puedan hacer las consultas. Así que sin más preámbulo le doy la palabra al doctor. Bueno, Carla, Cris, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación, también a las instituciones que participan, ITEP especialmente, con el afecto y la pertenencia que tengo con el instituto. Y bueno, a los asistentes un montón de paciencia les deseo y gracias por conectarse en estos minutos que vamos a tratar de trabajar sobre algunas de las verticales más relevantes que tiene la tarea de compliance en materia de criptoactivos, por lo menos la parte en la que yo más cómodo me siento, que son las distintas verticales regulatorias que más impactan en el compliance, en la prevención de riesgos, en cualquier empresa dedicada o perteneciente a ese ecosistema o a ese sector. Carla, si querés vamos pasando a la primer filmina para ir acompañando visualmente lo que vamos diciendo. Cuando hablamos de regulación de cripto, hay que entender un par de cosas. Primero, que es un fenómeno absolutamente nuevo. Bitcoin tiene 16 años y en estos 16 años han ocurrido un montón de cosas. Las más importantes, creo yo, tienen que ver con cuestiones vinculadas a los cambios en la infraestructura económica que viene sucediendo a partir del desarrollo de esta nueva tecnología, que es la tecnología blockchain, con nuevas formas con nuevas arquitecturas de confianza, vamos a llamarle. Hoy no necesitamos un tercer validador para confiar en lo que nos dicen dos personas, en una transacción que ocurrieron entre dos personas. No necesitamos un banco, no necesitamos un intermediario, no necesitamos un escribano, porque esta tecnología, con transparencia, con seguridad, nos facilita esas certezas a través de lo que se ha dado en llamar una base de datos una base de datos distribuida, descentralizada,
que reitero, cualquiera de nosotros en distintos tipos de blockchain podemos ingresar a través de distintos escáneres para verificar que en determinada billetera hay determinadas tenencias, o que entre determinadas billeteras ocurrieron determinadas transferencias en determinados momentos. Bueno, esto es una nueva lógica en lo que tiene que ver con la validación, con la confianza que es necesaria y que ha sido necesaria a lo largo de toda la humanidad y que en general ha requerido de terceros intervinientes. Estos terceros intervinientes, además de este valor que agregan a las transacciones, que es la validación, la confianza, tienen algunos costos, fundamentalmente de tiempo y de dinero. Es costoso incorporar un tercero y lleva mucho tiempo. Esta tecnología permite conseguir similares favores, digámosle, con mucho menor costo temporal y sobre todo mucho menor costo económico. Por eso la penetración que ha tenido esta tecnología y su subproducto, que son los criptoactivos, en la sociedad, con altísimos niveles de adopción en un corto tiempo de años. 16 años es muy poco tiempo para la penetración que ha tenido y para los cambios que se están generando. Y cuando hablamos de regular, siempre se habla de regular distintos aspectos de la vida en sociedad, pero cuando hablamos de criptoactivos, en general se puede hablar de muchos ejes a los fines de la posibilidad de regular, desde lo que es la protección al inversor, desde lo que es la interoperabilidad, cómo le permitimos, es decir, al usuario o al inversor en cripto, cómo le permitimos salir y entrar hacia otros instrumentos, hacia el dinero fiduciario u otros instrumentos. La interoperabilidad puede ser susceptible de regulación, la protección al inversor, decía recién, o al consumidor, ciberseguridad, impuestos o fiscalidad, aspectos contables, lavado de dinero, y así la lista podría ser interminable de aspectos susceptibles de regulación, en este caso en lo que tiene que ver con criptoactivos. Pero hay dos áreas, dos ejes que mencioné recién, que fueron los que podemos decir que se anticiparon un poquito, o los que mayor urgencia tuvieron para empezar a dedicarse a esto, a desarrollar normas regulatorias o incluso previamente organismos internacionales con gran influencia en la regulación interna de los países que tempranamente se ocuparon de este tema, y que fueron dos organismos internacionales fundamentalmente, la OCDE con bastante injerencia en lo que tiene que ver con la fiscalidad y el Gafi en lo que tiene que ver con la prevención del lavado de dinero. Esos son los dos ejes en los cuales podemos decir que la regulación se anticipó por razones bastante lógicas. Hay características inherentes a los criptoactivos que generaron preocupación por parte de estos dos organismos, que en general necesitan mucha información para identificar a los verdaderos titulares de patrimonios, riqueza, activos, etcétera, etcétera. Sea, reitero, para la prevención o la represión del lavado de dinero, que necesita identificar verdaderos titulares de activos también individualizados, y en materia tributaria, bueno, los organismos administrativos, las autoridades tributarias que necesitan identificar, asociar quits con riqueza para establecer, bueno, dónde está la capacidad contributiva. Acá claramente apareció una nueva forma de valor, una nueva forma de riqueza, pero con dificultades serias por, reitero, distintas características propias de los criptoactivos. El pseudoanonimato, no es sencillo o no es automática la asociación de una wallet en la cual se alojan las claves privadas para administrar o para tener dominio de criptoactivos, no es fácilmente o no necesariamente asociable a un DNI o una clave de identificación tributaria, y determinadas dificultades tecnológicas que en general están asociadas a esto que mencionaba hace un ratito, la falta de intermediarios. Recordemos que los organismos tributarios de todo el mundo tienen un recurso muy a mano, que son los regímenes informativos que se imponen a distintos sujetos que tienen muy buena información para brindarle de primera mano a los organismos. Bueno, esto no es fácil requerírselo a un contrato inteligente, porque bueno, no hay nadie atrás de ese contrato inteligente para cumplir con ese régimen informativo o ese requerimiento de información individual. Entonces, la descentralización, el pseudoanonimato y, en tercer lugar, la volatilidad ofrecen algunas dificultades bastante importantes al statu quo previo a su aparición para estos dos ejes que les mencionaba recién.
el bloque de prevención del lavado de dinero por un lado, y lo que tiene que ver con la fiscalidad y la administración tributaria por el otro. Carla, pasamos a la siguiente, por favor. Ahí tenemos 2014, fíjense qué tempranamente aparece la primer normativa en nuestro país, que es la resolución 300 de 2014, la primer regulación, llamémosle, donde se hace referencia a las monedas virtuales, que era la forma en que Gafi se refería a lo que hoy se denominan activos virtuales, y que estableció, de nuevo, un deber respecto de los sujetos obligados de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, donde la UIF le decía sujetos obligados, como los bancos o quienes fueran, bueno, que debían controlar específicamente el riesgo de lavado de dinero asociado a operaciones de criptomonedas. Es decir, que a sujetos tasados por ley, porque los sujetos obligados requieren un inciso en el artículo 20 de la ley 25.246, a esos sujetos obligados que ya existían, se les estableció una especie de alerta normativa por parte de la Unidad de Información Financiera con las operaciones vinculadas a criptoactivos. Entre el 2014 y el año pasado, el 2024, bueno, sucedieron distintas cosas en nuestro país y en el mundo, obviamente vinculada con cripto, pero en 2024 ocurre un hito importante que es la sanción de la ley 27739. Ahora pasamos a la filmina siguiente. La 27739 establece una reforma bastante integral de lo que es la 25246 del régimen de prevención de lavado de dinero, con nuevas facultades a la Unidad de Información Financiera, pero en lo que tiene que ver con cripto, algunos aspectos fundamentales. Primero, establece una definición legal de activos virtuales. Hoy en Argentina hay una definición legal en la 27739 que incorpora, reitero, una definición normativa que es aquella que dice que los activos virtuales son representaciones digitales de valor o de derechos, que sirven como, entre otras cosas, como herramientas de inversión. Ya tenemos una definición legal de activos virtuales, tenemos una definición legal de proveedor de servicio de activos virtuales, que son estos intermediarios que aparecen entre los millones de adoptantes de cripto y esta tecnología que facilitan y que hacen masiva la adopción por brindar productos y servicios que facilitan la utilización facilitan la adquisición de cripto, pero también la utilización. Vamos a encontrar empresas que, además de facilitar mucho la compra de un Bitcoin, por dar un ejemplo, te permiten a vos usar ese Bitcoin en tu vida diaria con una tarjeta Visa, con una tarjeta Master, donde uno se va consumiendo pedacitos de ese Bitcoin a través de tarjetas, como lo hace con el dinero fiduciario que uno paga a la tarjeta de crédito o el que tiene depositado en una fintech para fondear una tarjeta prepaga, ¿sí? Entonces, dándole usabilidad, bueno, fueron un motor muy, muy grande de adopción. Esta 27739, reitero, incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales, que eran sujetos que bordeaban la marginalidad en los años anteriores, porque no estaba clara la visión normativa y la política de los últimos gobiernos con relación a cripto. Hay países que han prohibido la existencia de proveedores, de intermediarios, de proveedores de servicios de activos virtuales. Hay algunos países que lo han restringido mucho. Bueno, Argentina, durante todos estos años, hasta la 27739, que institucionaliza el mercado de criptoactivos, tuvo una especie de política, llamémosle wait and see. Esperaron los reguladores un tiempo a ver qué sucedía para ver cuál era la regulación conveniente para cripto. Esto, en parte, con cierta gradualidad, ocurre con la 27739 y las definiciones legales que mencionaba hace un ratito, la incorporación en el artículo 20 como sujetos obligados de estos PSAB, de estos proveedores de servicios de activos virtuales, también a otros nuevos sujetos como los abogados, con gran debate atrás de esa incorporación, a los PCPs, proveedores de servicios de pago, las billeteras virtuales, bueno, que son una realidad bastante nueva y que es incorporada también como sujeto obligado en nuevos incisos del artículo 20 de la 25246 y otras modificaciones, pero además
en otro título, se incorpora un registro ante la Comisión Nacional de Valores, un registro de PSABs, es decir, se le otorga la regulación de los PSABs, de estos nuevos sujetos regulados que aparecen en el ecosistema hace algunos años, pero en la realidad normativa de nuestro país con la 27739, además de incorporarlos como sujetos obligados, es decir, regulados por la UIF, se los incorpora como sujetos regulados ante la Comisión Nacional de Valores, que es toda una novedad y que es importante distinguir algo que muchas veces provoca confusión. La 27739 regula a los criptoactivos. La verdad es que no hay ninguna normativa que regule de qué modo o qué trámites o qué regulación o qué procedimientos hay que seguir para emitir un token. Pero lo que sí hay es que aquellos intermediarios, que aquellas empresas que ofrecen determinados servicios asociados a cripto, como es la posibilidad de comprar, de vender, de swapear criptos contra cripto, de custodia de criptoactivos, entre otras actividades, para hacerlo al público argentino, deben estar registradas ante la CNB. Primero fue un simple registro, hubieron 2 resoluciones de la CNB. La primera estableció un simple registro, la resolución 98, que con una fotocopia del estatuto y casi nada más, uno podía, un PSAB, persona física o persona humana, podía quedar registrado y habilitado para prestar servicios en Argentina, y ahora en este momento está entrando en vigencia la resolución general 1058, creando un registro mucho más robusto, con muchas más exigencias que vamos a ver ahora en un ratito, es decir, exigencias de cumplimiento normativo mucho más intensas para quedar registrado y por ende habilitado para operar en nuestro país. Pasamos, Carla, a la siguiente, por favor. Les hablaba hace un ratito de este wait and see que sucedió durante estos años hasta 2024 y algunos ejemplos de qué hizo el BCRA, la CNB, en todo este tiempo. En mayo de 2021 y también en 2020, el BCRA y la CNB publicaron una especie de alertas o warnings diciéndole a la sociedad, ojo con cripto, que no tiene respaldo ni supervisión estatal. Les decía, esto no está regulado, el que se mete en cripto se mete bajo sus propias bajo su propio riesgo, el Estado acá no tiene nada que ver, no fomenta ni participa en la emisión, ni resguarda el valor de ningún criptoactivo. Esto es lo que dijo el BCRA y la CNB frente a algunos eventos bastante mediáticos que tenían que ver con llamadas criptoestafas, caso Zoe Capital, Cositorto, bueno, no sé, los menciono porque fueron bastante simultáneos con estos warnings de 2020 a 2021, más allá que de cripto tenían poco, eran bastante estafa, pero poco cripto, porque si bien se prometían inversiones en cripto y retornos millonarios para quienes colocaran dinero en estos especialistas en cripto, lo cierto es que no era más que un Ponzi donde entraban inversiones, se repartían retornos mientras seguían entrando las inversiones, pero de cripto había muy poco, tan solo la narrativa, digamos, que era atractiva por la suba de algunos activos virtuales en ese momento del mercado cripto, ¿no? En 2022 y 2023, fíjense qué interesante, hay 2 medidas restrictivas del Banco Central. El Banco Central no es regulador de cripto, no tiene competencia, pero sí tiene sujetos que regula y sobre los cuales ejerce una potestad disciplinaria. Y son las entidades financieras, lógicamente, y también los proveedores de servicios de pago a los que me refería recién, que se incorporaron también como sujetos obligados en el régimen de prevención de lavado. Esas 2 comunicaciones, la 7506 y la 7759, le prohibieron a los bancos y a los PCP facilitar a sus usuarios la compra-venta de criptoactivos en sus plataformas. Esto sucedió después que primero Banco de Galicia y otro banco más, y luego Ualá, que es un PCP bastante importante en nuestro país, ofrecieran la posibilidad de una especie de home banking o en la app del teléfono de poder comprar y vender cripto. Bueno, el Banco Central dijo, no, estas entidades que están supervisadas por el Banco Central, bueno, hizo uso de esa potestad, de esa superintendencia que tiene el Banco Central respecto de estos sujetos, pero no porque regule cripto, sino porque es regulador de estos sujetos particulares. Algo parecido a lo que les mencionaba recién de la CNB con los PSAB o con los proveedores de servicios de activos virtuales. Carla, pasamos a la siguiente. Hablaba por un lado de distintos ejes regulatorios, hablaba de los 2
que más rápido se movieron, que fueron el de prevención del lavado de dinero, la 300 de 2014, la directiva 15 de Gafi, donde le dice a los países, che, tenés que establecer un esquema de licencia, de registro, para identificar quiénes son los proveedores de servicios de activos virtuales que actúan bajo tu territorio. Y el otro es el tributario, que, entre otras cosas, AFIP estableció un régimen informativo, la 4614, para administradores de plataforma de criptomonedas. Esto se supone que implicó o que implica que los proveedores de servicios de activos virtuales le entreguen al fisco información similar a la que entregan los bancos o la que entregan los PCPs, que están también bajo la 4614, y esa información de saldos e informaciones de transferencia de sus usuarios, también en cripto, ¿sí? Con un modo de conversión que está previsto en esa regulación, pero en definitiva una información similar a la de las billeteras virtuales. Esto viene de la mano de la última gran reforma tributaria, que es la de 2017, con la 27430, que hizo modificaciones en, bueno, Código Aduanero, en la Ley Penal Tributaria, de procedimiento tributario, también en la Ley del Impuesto a las Ganancias, incorporando a las monedas digitales como fuente de ganancias grabadas, ¿sí? Monedas digitales, que es una fórmula bastante polémica si es que se quisieron referir a los activos virtuales, porque primero no son moneda en la definición legal de moneda que tiene nuestro país y la mayoría de los países, que requiere la emisión por parte de los países, es el dinero fiduciario, aquello que es moneda, podría ser digital, pero tendría que ser emitido con respaldo del Estado, digamos, para tener esa característica de moneda, por lo menos la definición legal. Después hay otras formas de moneda que no responden a esa definición legal. Y después cuando hablamos de monedas virtuales o criptomonedas, en general hablamos de un grupito muy chiquito dentro de todo el ecosistema de criptoactivos, que incluye criptoactivos stablecoins o criptomonedas estables, que, bueno, nada, utility tokens. Hay un montón de bichitos, digamos, dentro del ecosistema cripto, muy por encima de esta sola referencia a las monedas digitales o criptomonedas, o esta definición un poco impropia técnicamente que tiene la 27430, impropia en el aspecto material, llamémosle, del hecho imponible, también cuando hablamos del aspecto territorial del hecho imponible y define la fuente de la ganancia proveniente de cripto, dice que la fuente es la del emisor de estos criptoactivos. Bueno, es muy difícil establecer dónde se emite Bitcoin, ¿sí? Que no hay un emisor, hay un protocolo en Internet. Bueno, son aspectos que por ahí desconocidos por el legislador, el prelegislador, y que creo que afectaron un poquito la técnica normativa y que seguramente merezcan alguna reforma en el futuro próximo. Pero bueno, esta reforma tributaria en la 27430 vino acompañado con algunos dictámenes interpretativos y también, lógicamente, con un régimen informativo incorporando cripto en los elementos que incorpora el fisco de parte de, en este caso, los intermediarios, los PCABs. Les hablaba hace un ratito de la CNB, titular de registro, y bueno, algo así como el BCRA para las entidades financieras y los PCP, el regulador de los PCAB, ¿qué es lo que hace? Crea un registro. Primero con la 994, un registro muy sencillo, muy fácil de inscribirse. Así fue que se inscribieron cerca de 300 PCAB. En Argentina, quienes conocen el mercado pueden dar fe de que decir que hay 20 PCAB es un montón. Que se inscriban 400 solo obedecía a que era muy sencillo inscribirse. Reitero, con un simple trámite en la web de la CNB y muy poca documentación, cualquiera se podía inscribir. Esta 994 fue reemplazada, sustituida por la 1058, que entró en vigencia hace unos meses, pero que está ahora en un proceso, llamémosle ventana, en las cuales las empresas que ya estaban inscritas tienen un plazo extra para readecuarse a los nuevos requisitos de la 994, que establece como principal cambio con relación a la 994, que no puede inscribirse una sociedad extranjera. La sociedad extranjera, la sociedad que operaba offshore hasta
hasta la 1058 necesita o bajar una sucursal o constituir una sociedad en los términos del 123 de la Ley de Sociedades, o crear una sociedad nueva en Argentina y registrarla ante la Comisión Nacional de Valores. ¿Cuándo es obligatorio hacerlo? Si no, no quedan habilitados para operar. Bueno, hay cuatro, perdón, o cinco, creo que hay alguno más, criterios de vinculación territorial. ¿Cuándo este servicio digital, llamémosle, se considera vinculado a la República Argentina y requiere entonces inscripción ante el registro? Bueno, si la empresa utiliza un dominio .ar en su página de internet, si tiene acuerdos comerciales locales que le permitan lo que se llama servicio de rampa, que es lo que le permite el flujo de entrada y de salida de pesos contra cripto y cripto contra pesos, se llama rampa. Esto, si utilizan acuerdos con empresas argentinas, con empresas locales, bueno, se considera que esa empresa extranjera tiene que bajar una sucursal o constituir una sociedad local y registrarle ante la CNB. Si tiene publicidad dirigida a argentinos, recordemos, no sé, Binance en la selección argentina hace algunos años tenía publicidad, por dar solamente un ejemplo, o si el volumen de negocios excede el 20% del volumen de negocios global proveniente de la Argentina. Esto ya estaba en la 994 y se mantiene en la 1058, y además se incorporan otros requisitos que tienen que ver con manuales de ciberseguridad y un informe de un idóneo informático que dé fe de que esas pautas de ciberseguridad y de ciberresiliencia son adecuadas y correctas, pautas de transparencia de mercado, un patrimonio neto mínimo, que después vamos a ver, de $150.000, ahí está. Depende de la categoría y el tamaño de la empresa, puede ir de 35.000 a $150.000, con una reducción especial al 50%, si el volumen de negocios no supera determinados umbrales. Pero bueno, son empresas que manejan activos de terceros, son empresas que como otras empresas más tradicionales que prestan servicios financieros, bueno, en general, dentro de todo este sector, es tradición también exigirles requisitos de liquidez y de solvencia. Esto es lo que incorpora también la 1058. Pasamos a la siguiente, Carla. Ahí hay algunas excepciones, quienes hagan alguna de las 5 actividades de la 27739, pero no excedan las 35.000 UVAs por mes en sus transacciones, siendo personas humanas, no necesitan estar inscriptas. También algunas restricciones en cuanto a formas societarias, incompatibilidades, bueno, distintas. Ya estamos hablando de una norma con un articulado mucho más robusto que lo que es la norma que la antecedía, que era la 998. Sí, la siguiente. También norma de segregación de activos. ¿Qué significa esto? Que tienen que estar contablemente segregados los activos, el working capital propio de las empresas, respecto de lo que son los activos en custodia de sus usuarios. Bueno, y plazos de adecuación para empresas que ya estaban en marcha, que ya estaban registradas, con fechas hasta el 1 de julio, la fecha para registrarse para cualquiera que quiera empezar a iniciar actividades, o, por ejemplo, 1 de agosto para las sociedades locales que necesitaran readecuarse, o 1 de septiembre para las sociedades que venían actuando de exterior y tenían que constituir una sociedad local o bajar ante la IGJ o algún registro de comercio una sucursal. La siguiente, Carla. Hasta acá Terminamos. estaba. Hasta Sí. acá, perfecto. O sea, Sí, no sé si puede ser que esa es la última sí. hoja que... Sí, igual sigo un poquitín más, un par Sí, sí, de obvio. pavadas, un par de pavadas. Recién hablaba, por ejemplo, de que no está regulado en Argentina a los activos virtuales ni su emisión, y bueno, han habido muchas preguntas, tanto de medios como, bueno, nada, causas judiciales. Ha sido de conocimiento público el caso Libra, ¿sí? en nuestro país,
y qué hubiera sucedido si Libra se quisiera negociar ante un exchange local. Lo cierto es que, de nuevo, no hay regulaciones en general para la emisión de tokens, salvo en algunos países, no sé, en El Salvador, que tiene una legislación ya un poquito más, no digo avanzada, pero ya lleva un poquito más de tiempo y con una política bastante 360 en cuanto a la atracción de inversores y de proyectos vinculados al ecosistema cripto. En Argentina sí, esta normativa tiene un artículo, no me acuerdo si el 36 o el 37, que a las empresas reguladas les exige que cuando un token es muy nuevo, tiene menos de 90 días, es un token, bueno, reitero, que sea novedoso, que todavía no hay conocimiento cierto sobre los fundamentos económicos de ese token, etcétera, que no se ofrezca en lo que sería el front de la app, que no esté al lado de Bitcoin, Ether, etcétera, porque esos tokens tienen otros riesgos por la volatilidad, por el desconocimiento de la consistencia, de la sustentabilidad de sus fundamentos económicos, la posibilidad de que los titulares del proyecto no sean conocidos o que puedan ser casos asociados a un fraude. Bueno, tienen que estar en una sección especial advirtiéndole al usuario que esa es una sección fundamentalmente dirigida a gente que conozca bien sobre criptoactivos y que es bajo su propio riesgo. Esto que les mencionaba hace un ratito, si cualquier exchange hoy tuviera que ofrecer un token como Libra o muchos otros, porque se emiten centenares de tokens nuevos todos los días de distintas características, bueno, lo podría hacer, pero lo tendría que incorporar en una sección que no sea la tradicional, digamos el front, sino como dice la CNB, en una sección especial con todas las advertencias para el usuario de que es una sección más riesgosa todavía que los riesgos propios de cualquier criptoactivo que, como mencionaba hace un ratito, entre otras cuestiones, entre otras características, salvo que aquellas estables, salvo que aquellas que tienen un activo subyacente que les permite ofrecerse con una paridad asimilable a, no sé, a $1, a €1 o a otra moneda fiduciaria. Bueno, en general la característica propia de los activos virtuales, reitero, los que no son stables, bueno, nada, es la gran volatilidad. Entonces, esta sección especial viene a ser una cláusula, digamos, vinculada al problema político o al problema jurídico o al problema regulatorio vinculado con Libra. En tiempos creo que estamos bien, creo que estoy puntual en cuanto a los, corriendo bastante, en cuanto a los 30 y algo minutos que conversamos, pero lógicamente quedamos como para abrir un espacio si es que hay alguna pregunta o algún comentario o alguna divergencia con todo lo que dije tan rápido. Obviamente queda el espacio abierto para escucharnos. Si De mi lado, alguien, gracias. bueno, gracias, doctor, por la exposición. Quería manifestarles que si alguien tiene alguna pregunta, simplemente abre el micrófono y, y hace la pregunta. Bueno, yo lo voy a aprovechar a Juanpi, además de agradecerte, Sí. Juanpi, por la claridad en estos temas tan complejos y espinosos, ¿no? Que son dos temas del cumplimiento normativo, la regulación y el mundo cripto. La verdad que has hecho una exposición, como siempre, muy clara. La pregunta mía es más que todo una opinión, cuando hablas de esto del White and See, cómo, digamos, los estados van esperando, dado que lo digital evidentemente se caracteriza eminentemente por la movilidad. Cómo crees que puede incidir desde los distintos estados las intensidades regulatorias de estos segmentos desde el punto de vista de los usuarios, teniendo en cuenta esta particularidad, ¿no? La movilidad que existe, porque cuando hablamos de ecosistema cripto, bueno, obviamente hablamos de un ecosistema absolutamente global, ¿no? Cosa que se ve bien en lavados de activos, la dificultad de esto, de que no hay fronteras físicas acá. Entonces, pero pensándolo puntualmente, cómo el exceso regulatorio podría incidir en la pérdida de competitividad, si se quiere, entre comillas, de un determinado estado, ¿no? ¿Cómo ves este movimiento? Sí, es muy buena la observación. Las posibilidades de arbitraje regulatorio están presentes en general ante todo tipo de regulación. Los países no solo tienen que asegurarse de emitir una buena regulación, sino asegurarse que sea susceptible de supervisión, su cumplimiento y además evitar la competencia regulatoria. Y esto es algo
que está ocurriendo que está ocurriendo en forma muy, muy clara y bueno, por lógica pura, ¿no? Esta tecnología permite fácilmente transferencias, no importa en qué lugar, la blockchain no pregunta en qué país o qué IP tenés como para hacer una transferencia o consultar un saldo o algo por el estilo. Y te menciono un ejemplo que me parece que es interesante porque bueno, tiene que ver con uno de los verticales regulatorios, que es el tributario. En marzo se publicó un estudio empírico realizado en Dinamarca. Y Dinamarca, primero el observatorio que lo publica es un observatorio muy, muy serio, y además que lo haya hecho en Dinamarca no es casual. Dinamarca es un país con una cultura del cumplimiento normativo, con una idiosincrasia y además con una agencia tributaria potente, con tecnología disponible, con recursos humanos capacitados, con fuerza de choque, digamos, con posibilidades de enforcement. Se hizo una encuesta entre varios miles de personas, todos inversores en cripto, en cuanto a si exteriorizaban ante el fisco danés sus tenencias y sus ganancias en cripto, y el 90% de los encuestados dijeron que no. Y claramente esos no son números que se repiten en esos mismos inversores o usuarios en otros segmentos, en otros ámbitos de la economía, y que tampoco, que no se repiten en ningún lugar probablemente. Y esto en un país en el cual ya hace casi 10 años también tienen régimen informativo de los PSABs al fisco danés. Bueno, nada, los daneses, como suele ocurrir en otro país, aparece un régimen informativo, bajan una plataforma australiana, china, inglesa o de cualquier otro país, porque es bajarse una app en el teléfono, no es muy complicado, y bueno, y transfieren sus cripto desde el exchange danés que usaban probablemente o no, hacia esa otra wallet o a una descentralizada, estos smart contracts en los cuales yo directamente utilizo y custodio mis claves y no necesito un intermediario que custodie mis claves, como puede ser Lemon, Binance o cualquiera de las Kraken o cualquiera de las exchange conocidas. Entonces, creo que estos números de este estudio, me atrevo a pensar que son serios, más allá de que haya que hacer estudios en las distintas geografías, con las distintas lógicas de cada país. Esto me anima a pensar que antes de incrementar alícuotas, antes de establecer regímenes informativos, creo que hay que sentarse a pensar un poquito en términos de política tributaria, más que en política de administración tributaria o de técnica tributaria. Qué es lo que en Argentina sucede, por pensar en un país, el que nos interesa a nosotros? ¿Qué es lo que sucede en Argentina con cripto? ¿Qué casos de uso tiene? ¿Cuál es la política tributaria más interesante con relación a eso para que el ecosistema eh, siga creciendo, para que los casos de uso tengan el mismo tratamiento que tienen otros casos de uso? Fíjate qué interesante. Si yo tengo $1 en un banco, bueno, no sé, las diferencias de cambio no tienen impacto impositivo o incluso están exentas en cualquier impuesto, el dólar depositado en una cuenta bancaria. Pero si tengo un llamado criptodólar, que el caso de uso para el argentino es el mismo, es el resguardo de valor por la pérdida, por la devaluación de la moneda, ¿no? Que es algo a lo que estamos, por desgracia, acostumbrados. Bueno, el caso de uso económico es el mismo, pero el tratamiento tributario es muy, muy distinto. Entonces, bueno, evitar distorsiones, entender para qué el argentino utiliza cripto, que es muy distinto para lo que lo usan los brasileros y para lo que lo usan los mexicanos, por dar ejemplos de países con niveles de adopción parecidos, pero con casos de uso muy diferentes, porque de nuevo, podemos tener una pretensión recaudatoria muy alta, podemos querer eliminar la evasión en cripto, pero lo cierto es que en Dinamarca esto hasta ahora no viene funcionando bien, así que creo que invita a pensar un poquito más sobre esto, sobre ser un poquito más creativos en términos de política tributaria en este caso. Bien. Excelente. No sé si hay alguna pregunta más, aprovechemos. Yo tenía una pregunta, por ahí tiene que ver más con preguntarle a Juan en un ecosistema donde por ahí la regulación cripto todavía está en construcción de alguna manera, ¿cómo puede un programa de compliance anticiparse a esos riesgos, pero sin desconocer la innovación tecnológica, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial?
¿no? ¿Cómo hacemos jugar esas dos cosas? ¿Y qué nos puedes decir? ¿Qué opinas al respecto de eso? Bueno, puedo ahí dar alguna experiencia propia por el lugar donde trabajo. Es una empresa que ya tiene varios años en el sector. Y si bien solo hace un año, o menos en realidad, porque el proceso demoró algunos meses, solo hace un año somos sujetos obligados ante la UIF y tenemos que tener manuales de cumplimiento y manuales de prevención de lavado y tenemos que conocer a nuestro cliente. Lo cierto es que ya lo hacíamos desde que nacimos como empresa, y así también lo puedo Claro. mencionar con relación a las empresas de la competencia, las empresas que están hace más tiempo, las más conocidas, todas tienen su programa de prevención de lavado, con KYC, con segmentación, con distintas políticas según el usuario sea PEP, o bueno, nada, todo lo que estamos acostumbrados a entender de un programa de prevención de lavado, ya lo hacíamos desde antes. ¿Por qué lo hacíamos desde antes? Bueno, por distintos motivos. Te puedo enumerar algunos. Primero, porque nadie quiere que en su plataforma sucedan cosas que arruinen su reputación o incluso el negocio. Nada, hay un tema reputacional de por medio. No diría ni que es el más importante ni el menos importante, pero es un elemento que sin falta tiene que estar considerado. El segundo es que trabajamos con empresas reguladas todo el tiempo, o sea, cualquier empresa cripto que necesita para ser utilizable, para que los cripto que sus usuarios custodian en la plataforma sean utilizables, bueno, necesita esto, entre otras cosas, hacer un contrato con con una marca de tarjeta de crédito como Visa, como para que se puedan consumir sus cripto los usuarios. Tiene que tener una cuenta bancaria en un banco en Argentina, en un banco en el exterior, porque necesariamente vas a tener que recuperar liquidez a través de una cuenta en el exterior. Y tanto los bancos con las cuentas argentinas, como aquellos que te brindan la posibilidad de ser PCP en su ecosistema bancario, tienen normas, llamémosle, de risking. Ellos ya eran sujetos obligados antes y en su ecosistema, no solo ellos no pueden permitir que haya operaciones sospechosas sin reportar, sino que también requieren hacerlo de parte de sus clientes. Conoce al cliente de tu cliente, es una extensión, digamos, del principio. Y el tercero, no tan, no sé si tiene tanto que ver con la regulación, pero sí con el negocio y con el mercado, y es definitorio, tiene que ver con que si tu negocio ocurre a través de una plataforma, a través de una app, bueno, vas a tener que necesariamente pasar por las áreas de compliance de dos grandes empresas como son Apple y Google, que te piden opinión legal y que expliques, bueno, nada, cómo estás habilitado a trabajar en Argentina, si estás registrado, si estás inscrito a la UIF, y si no lo estás, bueno, cómo prevenís el fraude, cómo prevenís determinados delitos en tu plataforma. Así que todas esas explicaciones podemos poner en distinto orden a cualquiera de ellas, pero todas son muy importantes para entender por qué. La verdad que la 27739 a empresas que ya estaban en marcha, la verdad que no les cambió demasiado el negocio, eran políticas, eran manuales que ya existían y de nuevo eran políticas que ya se aplicaban desde antes por asimilación. Y te agrego algo más, en general las empresas frente a la, a la eh, a la falta de certeza que había cuando no había regulación, en ese wait and see hubieron algunos embates, momentos dificultosos, críticos. Lo cierto es que muchas empresas fueron a conseguir licencias a otros países que tenían una legislación más desarrollada. Ahí vamos a encontrar bueno, nada, desde El Salvador hasta Gibraltar, bueno, nada, distintos países que ofrecían la posibilidad de regularse y conseguir una licencia habilitante. Bueno, ese fue otro factor que hizo que muchas empresas ya cumplieran con estas políticas desde antes también. Bien. O sea, en realidad pasamos del modelo tradicional a uno mucho más digital en lo que se refiere al compliance. A un modelo más digital. Bueno, las transacciones, todo en el ámbito cripto ocurre en forma digital y ya existen herramientas, las empresas la tienen, son herramientas muy caras para monitorear, para saber o para tener muchas precisiones sobre de dónde provienen los fondos, si provienen de billeteras que están marcadas por, 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 por algún país, alguna lista de PLAF de algún país, por estar asociadas al terrorismo, por estar asociadas
al lavado, a la prostitución infantil. Ya existen empresas que desde hace muchos años que están recabando datos y que nos brindan a nosotros alertas en tiempo real, a las empresas alertas en tiempo real para monitorear, para darle trazabilidad, esta trazabilidad que siempre se dice que tiene la blockchain. Bueno, ellos le agregan datos a partir de investigaciones, a partir de información que obtienen de distintos reguladores, le agregan información para que la verdad que la información disponible va creciendo en todo momento, billeteras asociadas al fraude, nada, que te permiten de nuevo gestionar esos riesgos con herramientas que no están reguladas, son herramientas para cumplir con la regulación, pero que, te reitero, las usamos desde antes que fuéramos sujetos obligados o que tuviéramos un supervisor como la Comisión Nacional de Valores. Bien. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Vamos. Bueno. Bueno, Carlos, yo creo que podemos dar ya, podemos liberar a nuestro querido amigo Juan Pablo. Yo agradecerte simplemente, Juanpi, por la claridad, la puesta a disposición y, bueno, el tiempo fundamentalmente que has dispuesto para acompañarnos. Así que, bueno, te dejo, Carla, que cierres directamente. Gracias, Cris. Gracias, Carla, de nuevo, y a todos los presentes. Bueno, agradecerles a todos, al doctor Cristian Scoponi, al doctor Francisco Jones, Sofía y Lucio Pérez Castelli, y también al Colegio de Abogados de Rosario por permitirnos estos espacios que son tan importantes, sobre todo hoy en día. Y bueno, no sé, yo creo que estamos en condiciones de cerrar. Creo que dejamos en el chat, por si nos quieren pedir. Juan Pablo puso las filiminas a disposición, así que si nos quieren enviar el correo o cualquier otra duda, sugerencia, les dejamos ahí en el chat el correo del instituto. Así que creo que estamos en condiciones de cerrar. No sé si me olvidé de alguien de agradecer. Cristian, corregime. No, no, estamos. Simplemente saludarlos y nos vemos en la próxima con también otra integrante de ITEPSUR, Romy Fisicaro, que nos va a hablar del compliance y cuestiones de género. Así que bueno, saludo para todos, que tengan buen fin de semana largo.